Aunque pueda parecer de buenas a primeras que la actitud reflejada por Shinji Ikari es la de un tropo que todos hemos visto hasta el cansancio, si lo revisamos un poco más nos daremos cuenta que es verdad. La primera impresión que siembra Evangelion en el espectador es la de que va a desarrollar a varios de sus personajes por medio de tropos ya establecidos en el anime. Shinji Ikari como el típico protagonista llorón y cobarde, Rei Ayanami como la chica callada y seria que no habla con nadie, y Asuka Langlusoryu como esta persona prepotente y egocéntrica que le cuesta ver a alguien triunfar por encima de ella. Hasta se pueden ver varias acciones en el anime que refuerzan el tropo que es cada uno, como por ejemplo Rei acomodada en el asiento aislado de la ventana, típico en varios animes para reforzar el poco interés que tiene el personaje por sobre los demás, o el nerviosismo que denota Shinji cuando el anime enfoca una situación sexual encima de él, común en personajes de su tipo, para demarcar que es un pobre virgen tímido. Pero entonces, ¿por qué siendo un tropo los personajes de Evangelion se sienten tan elaborados y cuidados? Bueno, es bastante simple. Esto se debe a que el anime se encarga de dotar a personajes que de buenas a primeras se ven unidimensionales y típicos con trasfondo y humanidad, usar un cliché ya establecido y agregarle imperfecciones, problemas relacionados a nuestra realidad y conflictos internos. Ningún personaje en Evangelion es único y especial, todos han tenido malas experiencias que los han llevado a ser como son, y aunque algunos no lo muestran directamente, sus acciones o forma de actuar se encargan de revelar sus traumas escondidos. Los personajes en Evangelion al inicio no son la gran cosa, ni siquiera son llamativos, pero conforme pasa el anime vamos viendo como poco a poco ese personaje cliché se va sintiendo más humano, más real, y todo esto empieza con Shinji Ikari. Desde el primer capítulo podemos deducir que la relación de Shinji con su padre no es la mejor. Un corto flashback basta para intuirlo, y por esto mismo Shinji cree que la razón de su visita es para arreglar las cosas con su padre, pero nosotros como espectadores, aunque no sabemos qué va a pasar exactamente, sí sabemos que no le espera nada de eso. El contexto posapocalíptico previamente mostrado en el anime junto a las acciones de algunos personajes se encarga de decírnoslo. Unos cuantos intercambios de palabras con Misato, un plano de Shinji sorprendido por ver lo grandiosa que es la organización de su padre y unas pobres miradas entre él y esta mujer madura, y ¡pum! El anime nos lo revela todo. Shinji Ikari tiene que pilotear un robot gigante para destruir un ángel con cara de peste negra y así salvar ese lugar tan desolador que se nos presentó al inicio. Nada de reencuentros, nada de emotividad, todo sin vaselina. Pero hasta aquí hagamos una pausa. Este personaje al cual el anime le da tanta énfasis desde un inicio es Gendo Ikari, y trataré de desglosarlo en su totalidad ahora mismo, porque aunque tiene gran peso para el primer capítulo de Evangelion y para la historia en sí, no hay mucho que decir sobre él. Empecemos y terminemos con lo más importante. ¿Por qué Gendo es una basura con Shinji? Simplemente porque no lo quiere. Perdió toda noción de cariño hacia una persona desde que su esposa murió, y de ahí en adelante todas sus acciones en el anime van meramente impulsadas por el deseo de querer revivirla. Incluso podemos ver como Rei, más allá de lo importante que es para los planes de Gendo, también cumple la función de ser un tipo de consuelo para él, porque vale, te arriesgas tan desesperadamente para salvar el elemento más importante de tus planes, pero así muriera puede ser reemplazada por otra. Vas en su rescate porque es importante para tus planes o porque te recuerda esa vez que tu esposa murió mientras tú mirabas tras un vidrio. Haces a Rei a imagen y semejanza de tu esposa porque era el único material genético que tenías para ser un recipiente, o también porque querías algo que te recordara a Yui. Gendo es un personaje que tiene planes claros y Shinji, aunque sea su hijo, no es de su estima ni tampoco es parte final de sus planes, pero como puede serle útil para lograrlos, lo utiliza como una herramienta que puede ser fácilmente manipulada con cualquier acción, e incluso hasta con un simple Buen trabajo, Shinji. Volviendo al primer capítulo de Evangelion y más particularmente a su segunda mitad, podemos analizar dos cosas. La primera es que muchas personas podrían denotar el que Shinji se negara a subirse al EVA como cobardía y miedo a algo desconocido para él, viéndolo relacionado a la construcción del tropo que ya mencioné antes y por ende asociando a Shinji desde un inicio como el típico protagonista llorón y sin valentía. Y está bien, en parte es cierto, pero me gustaría ver esto desde otro enfoque. Si bien puede parecer desde un inicio que cobardía y miedo son las razones por las cuales
Shinji se niega a pilotear el EVA, la realidad es mucho más profunda. Shinji se niega a pilotear el EVA porque se siente utilizado y traicionado por su padre. Porque aunque él sabía lo raro que era que su padre lo buscara, seguía teniendo la falsa ilusión de que al reencontrarse con él hablarían de ellos, de su pasado y del por qué lo abandonó. Puede parecer que Shinji se niega a subirse al EVA porque es algo aterrador y raro para él, pero puede que también pase porque sienta que su padre lo traicionó una vez más. Shinji, súbete al maldito robot o si no Rei tendrá que hacerlo. Una frase muy famosa entre los fanáticos de Evangelion porque resume no tan adecuadamente a mi gusto el primer capítulo de este anime. Sí, Shinji sube al EVA porque ve la condición de Rei, pero aquí viene la segunda cosa que se puede analizar del primer capítulo de Evangelion. Todas las acciones hechas por Shinji en el primer capítulo fueron intencionalmente guiadas por Gendo, demostrando lo que dije anteriormente sobre él, que usa a Shinji como una herramienta altamente manipulable. El que Rei aparezca completamente minusválida literalmente al frente de Shinji cumple la única intención de hacer sentir culpable a este mismo. No hay necesidad de ponerla en tal estado al frente de él, es más, por más que ella quisiera pilotear el EVA, simplemente no podría, y todo esto lo sabe Gendo. Sabe que Rei no va a pilotear el EVA, como también sabe que si Shinji la mira en un estado tan deplorable se sentirá culpable por lo que le pueda llegar a pasar. Si Shinji la mira en ese estado, forzosamente por su moralidad, piloteará el EVA. De este detalle tan sutil es que nace la frase Shinji, súbete al maldito robot. La influencia que tiene Misato sobre Shinji en los primeros 4 capítulos es importante, porque es ella y solo ella la que influye a Shinji a mirar ese lugar tan lleno de cosas malas para él como un hogar, haciéndole entender al final que no importa si el lugar en donde vives es el peor basural o el que te trae el peor sufrimiento, mientras hayan personas ahí que aprecies y estés dispuesto a defender, es digno de poder ser llamado hogar. Es válido entender que Misato le muestra a Shinji la ciudad que salvó únicamente para animarlo. Es válido entender que Misato se lleva a Shinji a su casa únicamente para que este no se fuera de ese lugar y así pilotear el EVA al que tanto odia subirse. Es válido deducir que Misato utiliza a Shinji para su beneficio justo como lo hace Gendo porque literalmente ella te lo dice. Pero también puede ser válido entender que Misato se mira a ella misma en Shinji, una persona a la cual nunca tuvo un padre que estuviera a su lado, por lo cual llegó a odiarlo completamente, una persona que vivió toda su infancia sola y traumada. Sí, Misato se lleva a Shinji para su beneficio, pero puede que también se lo haya llevado porque no quiere que él pase por las mismas cosas que ella pasó. Pero, tengo que hablar de... Sí, de él. Luego del primer capítulo podemos ver a Shinji teniendo su primer bajón emocional, y es interesante mencionarlo porque lo primero que vimos de él fue una persona enojada y resentida por lo sucedido con su padre. Ahora lo que vemos es a alguien sin vida y que se limita únicamente a recibir órdenes. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué sigo aquí? Son las preguntas que se hace Shinji. Si bien era consciente de que su presencia en ese lugar ayudaría, también era consciente de que no era indispensable ahí. Si él hubiera querido irse en cualquier momento, nadie lo detendría y nadie le diría nada. Es más, hasta lo echarían justo como lo hizo su padre en el primer capítulo. Entonces, ¿por qué sigue ahí? Ni él mismo lo sabe. Anteriormente Misato le había mostrado todas las vidas que había salvado. Tal vez lo hacía por esas personas, por Misato, por Ritsuko y los demás. Tal vez lo hacía para autoconvencerse. Si se repetía las veces suficientes que no debía escapar de sus problemas, tal vez en algún momento cambiaría y dejaría de sentir miedo. Tal vez solamente seguía teniendo la esperanza de que sus acciones captarían la atención y el aprecio de su padre, esa persona que en ningún momento de su vida lo miró con afecto. Shinji no sabe por qué sigue ahí, y probablemente nosotros tampoco sabemos la razón exacta, pero lo que sí sabemos es que al fin y al cabo Shinji es un niño, y como cualquier niño, no, y como cualquier persona en una situación así, Shinji se quiebra, siente que todas las razones que él mismo se ha dado son mentiras para convencerse de hacer algo que no quiere hacer y no está obligado a hacer, por lo cual se va. Nadie se sorprende, es más, Misato sabía que se iría porque nadie esperaba nada de él, pero ¿a dónde irá Shinji? ¿Realmente tiene a dónde querer ir?
Pues no, Shinji no tiene un lugar que realmente considere un hogar porque a su vez nunca nadie fue afectivo con él en ninguna ocasión, pero mientras vaga por todas partes sin tener un destino fijo se encuentra a la primera persona con la que logra empatizar, un chico de su misma edad que no tiene madre al igual que él, y se da cuenta que es del mismo lugar del que quiere escapar. Y no solo eso, más adelante Touji, el chico que lo golpeó culpándolo por las heridas de su hermana pequeña, se disculpa sinceramente con él diciéndole que realmente no tuvo nada de culpa al pilotear el EVA. Touji logra comprender a Shinji y él se da cuenta de esto. El final del capítulo 4 nos hace entender dos cosas. Misato, al llegar con afán para alcanzar a Shinji antes de que este se fuera, demuestra verdadera preocupación y aprecio por él. Y Shinji, al elegir quedarse en ese lugar del que tanto quería irse, demuestra que aunque sea el peor ambiente para él, mientras hayan personas como Touji, Kensuke o Misato, será digno de poder ser llamado hogar. Si bien Rei como recurso del anime es el factor más importante de Evangelion, como persona no es casi destacable. No tiene personalidad, las situaciones que la rodean son casi un cliché y no parece importarle nada de lo que le pueda suceder si con eso beneficia los planes de Gendo. La diferencia que hay entre el desorden de Misato y el desorden de Rei es su trasfondo. Mientras que en Misato este desorden se le da un enfoque detallista, mostrándolo más adelante como una cara que solo las personas las cuales ella quiere puede ver y así reforzando el hecho de que Shinji es importante para ella, en Rei el trasfondo de este desorden es mucho más deprimente, porque cumple la única función de reforzar en el espectador que Rei es un personaje simple y que no le importa ningún aspecto de ella misma. Entonces, ¿por qué me tomo el tiempo de hablar sobre Ayanami? Bueno, porque aunque sea un personaje simple y sin mucha personalidad, tiene una evolución que a mi parecer es muy acertada y que trae consigo un cuestionamiento y reflexión interesante para el espectador. ¿Quiénes somos realmente? Si yo fuera reemplazado con alguien igual a mí en su totalidad, ¿qué me diferenciaría entonces? Un aspecto clave para entender la evolución de Rei es el aprecio que tiene sobre Gendo y los sentimientos de protección que desarrolla por Shinji. Rei quiere, respeta y defiende a Gendo porque este mismo arriesgó su propia vida para salvarla, pero más allá de ese acto, Gendo no hace nada más por ella. No hay un cambio verdadero en Rei después de esto, más allá de las interacciones que puedan hacer ellos dos. En cambio, Shinji no solo la salva justo como lo hace su padre, sino que también se preocupa por ella constantemente, por lo que le pueda llegar a pasar y por las razones que tenga para arriesgar su vida. Esto es diferente, porque aunque no pueda parecerlo a simple vista, hace que Rei tenga un gran cambio. Hasta el anime te lo suelta con un pequeño detalle, el cual es alejarla de ese asiento que estaba en la ventana y ponerla en otro más cerca del centro. Rei empieza a preocuparse más por Shinji y a darse cuenta que pilotear un EVA no es lo único que tiene. De ahí nace la evolución de este personaje, del propio Shinji, porque una cosa es salvar a alguien y otra muy diferente es salvar a alguien, preocuparse verdaderamente por esa persona y por lo que le pueda llegar a pasar más adelante. Por esto mismo es que al final Rei prefiere ir en ayuda de Shinji que ayudar al propio Gendo a completar su plan. La muerte de Rei, producto de su sacrificio por Shinji, es el momento cúspide del personaje, porque hasta ese momento ella era consciente de que si moría podría ser reemplazada por alguien más, pero en ese pequeño momento, en ese impactante sacrificio, Rei lo entiende todo. Si puedo ser reemplazada fácilmente, entonces, ¿qué soy en realidad? ¿Quién soy yo? Tú eres los recuerdos, los sentimientos, las experiencias que construyes y creas día a día con las demás personas. Eso es algo que nunca podrá ser reemplazado, algo que te diferenciará completamente de alguien idéntico a ti y algo que constituirá la persona que todos conocen como Rei Ayanami. Es lo mismo para nosotros. Más que ser un nombre para alguien, más que ser un número para el sistema o incluso más que ser una miserable partícula en el universo, yo soy como me recuerdan. Soy como actúo con los demás, soy el yo del trabajo, el yo de mis amigos, el yo de mi familia y el yo que yo mismo veo. Todos son yo, y a su vez ninguno de ellos podrá ser reemplazado. Entendiendo esto, por primera vez en su vida, Rei llora, porque son sus propios sentimientos, no de Shinji, no de Gendo, no de alguien más, son suyos, y viendo a lo lejos la imagen de esa persona que apreciaba tanto y que ahora le es imposible alcanzar, Rei
Cómo me encantaría hablar de Asuka y de la dilatación térmica y de cómo es una buena fuente de memes para arreglar los jueves, pero hay cosas más importantes. Como personaje, durante todo el anime a Shinji le suceden varios problemas, pero el verdadero conflicto que envuelve a Shinji como persona se puede deducir de esa frase que se repite constantemente a él mismo, casi como si fuera un mantra. Desde siempre Shinji ha sido alguien cobarde, que huye de una situación siempre que ésta se torna hostil para él, y tanto su personalidad tímida como ese afán por alejarse de los demás es producto del miedo a que esas situaciones lo puedan lastimar. Él es consciente de esto, es consciente de que la realidad no solo son buenos recuerdos, en ella también puede haber sufrimiento y cosas malas, y es normal, porque todo esto es parte de cualquier realidad. Shinji lo entiende, pero por miedo a sus malas experiencias elige escapar, elige sentirse a salvo en los buenos recuerdos que ha tenido, ignorando completamente todo lo demás. Te refugias en un buen trabajo, Shinji, pero la realidad que sabes y prefieres ignorar es que tu padre no te quiere y solo te utiliza como una herramienta. Te niegas a pilotear un EVA y usas como excusa el no querer lastimar a tus amigos, pero la realidad es que siempre has tenido miedo de subirte en esa criatura y enfrentar lo desconocido, y cuando esa parte mala de la realidad es inevitable para ti, lo vuelves a repetir: no debo escapar, no debo escapar, no debo escapar, pero al final terminas haciéndolo. Ese ambiente tan hostil y melancólico, esas batallas constantes, esas nuevas personas que conoces, la indiferencia de algunos, el aprecio de otros, esa es tu nueva realidad y tienes que aceptarla porque no eres el único con problemas, no eres el único que enfrenta una realidad de mierda y probablemente nadie, salvo por ti mismo, le importará si la enfrentas, si huyes o si mueres. La vida a veces se trata de eso, de aceptar tu realidad así esta sea mala o buena y seguir adelante, porque aunque tu realidad pueda traer penas y sufrimiento, las cosas buenas y agradables tarde o temprano llegarán a ella. Cómo me encantaría hablar de Asuka y de su beso con Shinji o de cómo se culió a los Eva serie, pero hay cosas más... No, creo que Asuka merece un pequeño espacio. ¿Te molestan mis comentarios de Shinji, niña modelo? ¿Por qué piloteas? ¿Solo para recibir la felicitación de los demás? No quiero felicitaciones. Mi propia aprobación es suficiente para mí. Mi propia aprobación es suficiente para mí. Mi propia aprobación es suficiente para mí. Desde su aparición hasta gran parte del anime parece que Asuka tiene toda la autoestima y seguridad del mundo, e incluso se la puede ver como alguien completamente egocéntrica casi hasta el punto de parecer narcisista. Mira a todos por debajo de ella con una actitud de superioridad y el anime en varias ocasiones lo viste todo con un toque humorístico simplemente para que lo pasemos por alto. Su actitud es insoportable y en algunos momentos parece como si prefiriera verlos a todos muertos antes que consiguiendo algo que ella no pudo. Es más, en cierto punto del anime vemos como aunque no lo expresa, Asuka necesita sentir que es más importante y más necesaria que Rei o Shinji. Esos momentos en donde provoca a estos dos simplemente porque hacen un buen trabajo es la prueba. Todos dicen que Rei siempre se ha esforzado mucho en todo lo que hace y acto seguido vemos como Asuka le intenta provocar por esto mismo, como si ella fuera la única que importara. Vemos como todos felicitan a Shinji por el buen trabajo que ha hecho y acto seguido observamos a Asuka provocándolo hasta el punto en el que este cae y termina siendo absorbido por el ángel, e incluso luego de que pasa esto se la puede ver feliz y orgullosa, como si Shinji mereciera eso o algo peor por una cosa que ella misma empezó. ¿Por qué piloteas el EVA? ¿Que acaso lo haces por la aprobación y el reconocimiento de los demás? Si tu propio reconocimiento basta para ti, ¿por qué te empeñas tanto en molestar a los demás cuando logran algo que tú no has hecho? ¿Por qué esa inevitable necesidad de sentir que importas? Asuka está diseñada para parecer la peor basura que hemos visto jamás, y a su vez más adelante vemos como el anime la castiga por esto, porque detrás de toda esa personalidad egocéntrica y abusiva se esconde alguien que no es sincera ni con los demás ni con ella misma, alguien que usa esa personalidad como escudo para ocultar a la verdadera Asuka, una pobre niña que reprime sus sentimientos y emociones para que no la miren como alguien débil e inferior, una triste y solitaria niña que sufre por la pérdida de su madre, alguien que le ponía más atención al trabajo que a su propia hija,
hija, y que se suicidó simplemente por culpa, por el remordimiento de no haber querido lo suficiente a su hija. De ahí nace la parte que todos nosotros conocemos de Asuka, de ahí nace la fachada, la mentira, la basura que es Asuka. Y cuando por fin conocemos su trágico trasfondo, dejamos de verla como el peor personaje de Evangelion y pasamos simplemente a sentir lástima por ella. De aquí en adelante pasan bastantes cosas interesantes, pero por lo interesantes que son las resumiré más o menos así. Rei explota salvando al Shinji, todos sus amigos se largan permanentemente de ese lugar dejándolo solo, aparece un misterioso niño gay que le cae al Shinji, se mariconean algunas veces, luego se enteran de que es un ángel, Shinji lo tiene que matar quedando completamente triste y abatido, a toda NERV se la chupa la bruja porque se convierte en el enemigo número 1 del mundo y sabiendo todas estas cosas nos situaremos en nuestro acto final. Llegando casi al final de Evangelion, podemos sentir como todo lo que rodea a Shinji se siente simplemente vacío, como si ya nada importara para él e incluso para nosotros. Al inicio se podía respirar un ambiente agradable y en algunos casos humorístico, pese a que teníamos un contexto posapocalíptico, porque Shinji estaba rodeado de personas agradables que le daban ambiente a ese contexto. Ahora ya no hay nada. La Rei que Shinji conocía ya no está. Asuka se encuentra en un estado deplorable. Todos sus amigos por los cuales valía la pena defender ese lugar se fueron. Y para dejar a Shinji en el peor estado posible, lo obligan a matar a la única persona con la que fue sincero y abierto a la hora de hablar de sus sentimientos. Todo está destruido y Shinji cree que ha pasado por las peores cosas. Cree que nada tiene sentido y se convence a sí mismo de que no vale nada, que es peor que la propia basura. Luego de todo el daño que Shinji ha sufrido, el anime le da la pequeña oportunidad de rendirse, de escapar de esa realidad que tanto daño le ha causado y habitar en un lugar agradable para él, sin sufrimiento, sin lazos que lo aten o le causen dolor, sin nada ni nadie salvo él y un apacible silencio, un lugar que para la trágica realidad de alguien común sería el suicidio. Pero eso en el contexto de Evangelion significaría no solo que Shinji estaría huyendo como siempre lo ha hecho, sino que también estaría negándole el deseo de vivir a los demás, estaría pensando solamente en su realidad, ignorando de una manera egoísta al resto de la humanidad. Contrario a lo que todos piensan, los últimos 2 capítulos de Evangelion no son realmente complicados. El primero es una exposición de los problemas y conflictos internos que tienen todos y cada uno de los personajes en el anime, el asco y odio que siempre se tuvo Misato, los conflictos de identidad y existencia que tiene Rei, el miedo de Asuka a la soledad, pero a su vez también su autosabotaje por alejarlos a todos de su entorno, y más particularmente en Shinji, el miedo a los lazos que pueda desarrollar con los demás, su temor a ser lastimado y su fuerte creencia en que todos lo odian, llegando a tal punto de que él se repugna a sí mismo. Mientras que el segundo capítulo es un pequeño, tal vez doloroso, pero al final agradable viaje de superación y aceptación, en donde Shinji, una persona llena de problemas, baja autoestima y miedo a relacionarse, se da cuenta que al no afrontar su realidad y escapar de ella traerá más dolor y sufrimiento a su vida, por lo cual tiene que ser valiente e intentar mirar esa realidad desde otras perspectivas, no solo desde las cosas malas que pueda traer. Entendiendo esto, Shinji logra darse la oportunidad de conocer y empatizar con las demás personas, aceptando el hecho de que puede ser lastimado como también puede ser amado, y a su vez dándose cuenta que puede ser digno del sentimiento que todos conocemos como amor. Al final Shinji se da cuenta que sí vale la pena como persona y que también vale la pena vivir en ese mundo, materializándose así en un lugar infernal y desolado, probablemente peor que el lugar en donde vivía antes. Pero no importa, porque en tanto desees vivir, el paraíso puede estar en cualquier lado. No podemos ver Evangelion como un anime sobrevalorado ni tampoco verlo como una obra profunda y complicada. Evangelion es lo que es, un anime que te habla abiertamente por medio de sus personajes, que te muestra conflictos por los que podrías estar pasando actualmente, dándote al final un mensaje positivo y de superación. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido Shinji, cobardes y temerosos de la realidad. Todos en alguna ocasión hemos conocido una persona como Asuka, con una fachada la cual oculta algo que no quiere mostrar a los demás.
más, y al igual que estos dos, todos hemos querido solucionar nuestros conflictos encontrando un final que nos haga sentir satisfechos. Clara, vive feliz y continúa adelante, porque aunque tu realidad sea dura, la felicidad y el amor también pueden ser parte de ella.